Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales primero secundaria. El descubrimiento. Comenzamos con la devocional Romanos 14:13, que dice así: Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El descubrimiento. El Tratado de Tordesillas. En el año de 1940, España y Portugal eran las grandes naciones exploradoras de Europa. Ambas naciones querían evitar problemas por sus descubrimientos y reclamo de las mismas tierras, por lo que se pusieron de acuerdo en trazar una línea de norte a sur en un mapa del mundo. Todas las tierras al occidente de la línea pertenecían a España, y las tierras al oriente de la línea pertenecerían a Portugal. El Papa Alejandro VI aprobó el tratado entre los dos países. El Papa trazó una línea sobre un mapa. Esta línea se llama la línea del Papa. Le prometió a España poseer las tierras descubiertas por el almirante Colón antes de 1493. La mayoría de la gente creía que estas nuevas tierras se hallaban cerca de las Indias Orientales. Nadie sabía nada acerca de América del Sur. Y este es el mapa donde se ve la línea del Papa. El Tratado de Tordesillas. El 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas, Castilla y Portugal firman un tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. De esta forma, los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen de acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar ambos estados en relación con el mundo recién descubierto. Este tratado de partición oceánica presenta la gran novedad de que por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra, suponiendo además una nueva concepción de división territorial que va a determinar la actual configuración de América del Sur. En vista de que más tierras se descubrieron, Portugal pensó que con esta división del mundo no se le hacía justicia. Pidió a España que trazara la línea más al occidente. España, para no tener problemas con la gran armada portuguesa, estuvo de acuerdo. En la ciudad española de Tordesillas, los hombres representantes de ambos reinos redactaron un tratado. El tratado movía la línea divisoria a un punto de 2084 kilómetros al occidente de las islas Cabo Verde. El tratado fue firmado en 1494. La nueva línea divisoria fue llamada Línea de Tordesillas. El tratado le daba la mayor parte de América del Sur a España. Portugal recibió parte de lo que ahora se llama Brasil. Y aquí vemos la línea del Tratado de Tordesillas. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral, un capitán portugués, descubrió Brasil cuando él se hallaba en una ruta marítima alrededor de África. Una tempestad llevó su barco muy lejos al occidente de la ruta acostumbrada. Un domingo de resurrección en 1500, el capitán Álvares Cabral vio a lo lejos una tierra desconocida, donde vio un monte alto al que se le dio el nombre Monte Pascoal, y a la tierra la llamó Tierra de Veracruz. El capitán Álvares Cabral reclamó la tierra para Portugal, semanas antes que el capitán Álvares Cabral. El capitán español Vicente Yáñez Pinzón llegó a esa parte de América del Sur. No se presentó ningún problema porque la tierra descubierta
por el capitán Yáñez Pinzón, se extendía al este de la línea de Tordesillas. La tierra de los árboles de Brasil. Uno de los exploradores era Américo Vespucio. Américo Vespucio, al navegar la costa de Brasil, dio los nombres de santos católicos a las diferentes áreas de la costa del Brasil, por ejemplo, Cabo San Agustino y el río San Francisco. El 1 de enero de 1502, Américo Vespucio, al navegar, entró a una bahía en la costa sur y le dio el nombre de Río de Janeiro. 1. La colonización. Los establecimientos. En 1530, los portugueses empezaron a fundar establecimientos en la parte noreste del Brasil. Olinda fue uno de los primeros establecimientos. Olinda porque sus playas de arena blanda y sus graciosas palmeras hicieron que los colonos exclamaran Olinda. En 1533, Portugal estableció el sistema donatorio para colonizar a Brasil. Bajo el sistema donatorio, cada colono recibía una porción de tierra. Cada porción de tierra se extendía cerca de 200 kilómetros al norte y al sur, desde la costa del Atlántico hacia adentro de la línea de Tordesillas. A los dueños de estas secciones de tierra se les conoció como capitanes. A sus tierras se les llamó capitanías. El sistema donatorio era semejante al sistema de encomiendas. Con el gobernador Tomé de Sousa llegaron 6 jesuitas. Un historiador brasileño llamó al gobernador Sousa y a los 6 jesuitas fundadores del Brasil. Llegaron más jesuitas y fundaron establecimientos donde los indios podían aprender acerca del catolicismo romano y de los comerciantes europeos. Un establecimiento jesuita importante dentro de la capitanía de São Vicente fue llamado São Paulo. São Paulo fue fundado como una misión por los jesuitas. São Paulo llegó a ser la ciudad más grande y más ocupada del Brasil. Durante los años 1600, Brasil era uno de los más importantes suministradores de azúcar en el mundo. A los agricultores se les llamaba plantador. Los plantadores no poseían tierras y la mayoría de ellos eran muy pobres. Los plantadores trabajaban para hombres ricos, quienes recibieron sus tierras a través del sistema donatorio. Estos hombres eran llamados fazendeiros o hacendado. Ellos eran dueños de plantaciones llamadas facendas, haciendas. Las facendas generalmente estaban cerca de la costa, porque los viajes se hacían principalmente en botes. El trabajo de la agricultura en Brasil era difícil e incierta a causa del tiempo. El plantador limpiaba una sección de la tierra, para lo cual cortaba y quemaba árboles y arbustos, y usaba las cenizas para mejorar el suelo. Durante 2 a 3 años se cultivaba maíz, frijoles, algodón. Cuando ya no se producían buenas cosechas en el suelo, el plantador sembraba hierba. El terrateniente usaba los campos sembrados de hierba para criar ganado y cabras. Este sistema de usar la tierra se llamaba rotación de tierra. El café crecía muy bien cerca del establecimiento de São Paulo. El suelo de São Paulo es rojizo, por lo que se llamó tierra roja o tierra roxa. La tierra roxa y el clima es bueno para el cultivo del café en Brasil. El clima llueve mucho durante los largos y calurosos veranos. Los inviernos son cortos y por lo general no tan fríos. Los agricultores cortan los granos de las ramas de los cafetos y los extienden sobre el suelo para que el sol los seque. Con un raspillo se mueven de un lado a otro para que se sequen por todos lados.
Cuando ya están secos, los plantadores les quitan las cáscaras. Los granos de café se tuestan y se muelen. 2. La colonización. Los pioneros. Aun cuando había dificultades y peligros, algunos dejaron las áreas costeras y se movieron hacia el oeste. A esta gente se les llamó pioneros. Los pioneros se fueron hacia el sur y oeste de Sao Paulo en busca de oro y para establecerse. Los pioneros viajaron por río y usaron botes o canoas hechas de un tronco ahuecado. Viajar por agua era más fácil y más seguro que caminar a través de las selvas y los pantanos. Algunos de los pioneros eran sacerdotes portugueses, quienes querían enseñar a los indios acerca del catolicismo romano. Los sacerdotes les enseñaron a los indios a pelear únicamente cuando se trataba de defenderse. Porque existían los asaltadores. Los asaltadores de esclavos más temidos estaban en la región de Sao Paulo. A estos hombres se les llamó bandeirantes, porque peleaban en una bandeira. Una bandeira era como una ciudad transitoria, porque los bandeirantes viajaban con sus familias y en algunos casos con toda una tribu que deseaba hacer dinero vendiendo a otros indios como esclavos. La mayoría de los bandeirantes eran mestizos, hijos de portugueses e indios. A los bandeirantes les gustaba asaltar a los establecimientos jesuitas, porque sus villas eran fácilmente rodeadas y porque muchos indios vivían ahí. Algunos bandeirantes hallaron oro en los desiertos, lo cual era de más valor que los esclavos. Descubrieron oro en lo que ahora es el estado de Minas Gerais. Los fazendeiros dejaron sus haciendas para trabajar en los campos de oro, olvidando la verdadera riqueza de la agricultura. En la Biblia nos da a conocer principios que debemos saber acerca de los siervos y sus amos. A los ojos de Dios todos somos iguales. La Biblia afirma en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sin embargo, donde la esclavitud era una parte aceptable de la sociedad, tal como sucedió en Brasil durante los años 1600, la Biblia es clara en cuanto a cómo los esclavos y sus dueños deben tratarse unos a otros. En Efesios 6:5-9, la Biblia declara: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. De la misma manera, el empleado cristiano debe hacer lo mejor en su trabajo como si estuviera haciendo su trabajo para Dios. El patrón debe tratar a sus empleados de la misma manera como él quiere que Dios lo trate. El patrón debe saber que Dios le bendecirá a él y a su compañía, de la misma manera que el patrón es una bendición a sus empleados. Actividades. Realiza las actividades de las páginas 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21 y 23. También realiza la comprobación de la página 17.